Señoras y señores, sean bienvenidos a este programa especial Agenda 30 Lucena, Agenda Urbana 30 Lucena. Durante los próximos minutos vamos a acercarnos a lo que va a suponer esta herramienta para el desarrollo estratégico de nuestra ciudad. Vamos a hablar con una serie de invitados que enseguida voy a pasar a presentarles, pero además decirles que estamos en este enclave incomparable, en uno de los recursos culturales y turísticos con los que cuenta esta ciudad, en este patio de la Casa de los Mora, donde vamos a desarrollar este programa. Y como les decía, para hablar de lo que es la Agenda Urbana Lucena 30, vamos a conversar con el alcalde de Lucena, Juan Pérez, que lo tengo aquí a mi izquierda. Juan, bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a conversar también con la concejal delegada de Desarrollo Estratégico, Teresa Alonso, bienvenida. Buenos días. Está con nosotros Elida Graciano, que es la coordinadora técnica de este proyecto, de la Agenda Urbana de nuestra ciudad, y hay una consultora que va a estar trabajando también, que ya está trabajando en este proceso, que es la consultora Dalef, y está con nosotros en su representación Miguel Ballesteros. Bienvenido, Miguel. Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, pues para situarnos y para situar sobre todo a nuestros espectadores ante qué estamos, que es esta Agenda Urbana Lucena 30 o Agenda Urbana 30 Lucena, como queráis. ¿Quién empieza? El que quiera, el que quiera. Bueno, venga, Juan. Venga, pues empiezo yo. La Agenda Urbana 2030 es lo que pretende es plasmar, llevar al territorio, en este caso al ámbito local, lo que fue la Agenda Urbana de la ONU, la Agenda Urbana Europea, después la Agenda Urbana Española, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y ahora lo que pretendemos es plasmar en el territorio, en este caso en el ámbito local, bueno, pues los objetivos o las acciones, el modelo de ciudad que perseguimos precisamente para ese ámbito 2030. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el objetivo número 11, sabéis que son 17 objetivos, pues de los 17 el número 11 habla de ciudades, de comunidades que sean pues más amables, más eficientes, más inclusivas, más resilientes. Y en esa línea es en la que se está trabajando para esta agenda, ¿no? Intentar conseguir un modelo de ciudad en consonancia, en clara consonancia con el objetivo 11 de desarrollo sostenible. ¿Y ante qué estamos? ¿Qué va a suponer esto? ¿Cuál es la importancia que tiene para Lucena, Teresa, esta agenda? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que debemos recordar es que nuestra ciudad tiene en su bagaje, ha tenido la capacidad de planificación estratégica. Han sido ya 2 planes estratégicos los que hemos desarrollado. Estamos en la actualidad ejecutando con fondos EDUSI parte del segundo plan estratégico, y la agenda urbana local, que es el instrumento de planificación con el horizonte 2030, el que estamos ahora elaborando, no deja de ser otro instrumento de planificación. Es la herramienta que nos permite confluir no en un documento, porque es una herramienta que es viva y que va a permitir ir incorporando retos que puedan surgir de aquí al 2030 y también proyectos motores que se definan de aquí al 2030, pero bueno, sí hacernos un mapa de situación de cuáles son los retos y los principales proyectos, los grandes proyectos motores que como ciudad, no solo como corporación municipal, para el conjunto de la sociedad lucentina, tiene nuestra ciudad en el año 2030. El tener esa planificación estratégica, yo creo que ha tenido, lo hemos visto con los 2 planes estratégicos y lo vamos a ver con la agenda urbana local, pues tiene varias ventajas. La primera, que es un compromiso de toda la ciudad y es una oportunidad para pararnos a reflexionar en qué modelo de ciudad queremos para los próximos años y cuáles son los pasos que debemos seguir para conseguir el modelo de ciudad que nos marcamos. Y yo creo que eso es importante porque a veces podemos caer en el error de tomar decisiones puntuales o de iniciar proyectos que estén un poco descontextualizados, y el hecho de tener una planificación estratégica nos permite sentar las bases para que realmente nos dirijamos a un modelo de ciudad concreto. Y no se nos puede olvidar que Lucena ha sido una de las ciudades que ha sido beneficiaria de gran cantidad de fondos europeos, no solamente fondos estructurales, los EDUSI, los primeros fondos europeos que se concedieron, sino bueno, los Next Generation, el carril bici que recientemente se nos ha concedido, pues ha sido gracias en parte a tener documentos estratégicos que recogen estas iniciativas como parte de los objetivos que tiene la ciudad. Entonces, este documento
sin duda va a ser una de las herramientas, uno de los pilares que nos va a permitir concurrir a las siguientes convocatorias de fondos europeos, que si todo va bien, nosotros esperamos que para mediados del año 2023 bueno, pues se vaya abriendo ya la convocatoria y nosotros podamos pues, empezar a trabajar con este documento ya elaborado. Bueno, para llegar hasta aquí tú has planteado esos 2 planes estratégicos que se han venido desarrollando en nuestra ciudad. En Lleida, en ese sentido, se ha trabajado mucho y han servido de base para donde estamos ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Lucena es una de las pocas ciudades, bueno, de las ciudades medias ya nos quedamos siendo los últimos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en planificación estratégica en el año 2002, ciudades medias solamente estaba Antequera y estábamos nosotros. Antequera llegó un momento en que dejó de trabajar en clave de planificación estratégica y bueno, nosotros en Andalucía nos quedamos como la única ciudad media trabajando en planificación estratégica con ciudades como Córdoba, que también llegó un momento en que abandonó este método de trabajo. Nos quedamos con Jerez de la Frontera, que también tuvo ahí un pequeño impasse. Nos quedamos con Sevilla, nos quedamos con Málaga, Málaga provincia de Jaén. Y bueno, otras grandes ciudades a nivel nacional, pero como ciudad media, Lucena es la única ciudad que desde el año 2002 viene trabajando en planificación estratégica de manera ininterrumpida. Hicimos nuestro primer plan estratégico, se desarrolló, nos dio pie o fue la base, ¿no?, que nos permitió conseguir la primera convocatoria de los fondos FEDER que gestionamos en el año 2007, si no recuerdo mal. Nos permitió bueno, pues un ingreso de 4 millones de euros, conseguimos de fondos europeos, que nos permitió desarrollar proyectos importantes como la primera actuación de reforma del casco histórico o el auditorio. Luego seguimos avanzando en el segundo plan estratégico buscando desarrollar aún más, ¿no?, y establecer aquellos proyectos, aquellas actuaciones que ya iban siendo carentes. Lucena había evolucionado muchísimo, necesitábamos dar una vuelta de tuerca. Entonces la ciudadanía nos pidió que dejáramos de centrarnos en la ciudad, porque ya estábamos también ejecutando la segunda convocatoria de fondos FEDER, con la ejecución y el levantamiento, ¿no?, como decíamos, de todo el centro de Lucena, el auditorio, esta Casa de los Moras. Y empezamos a hacer una reflexión nueva para revisar el plan estratégico, hacer un segundo plan estratégico que miraba más a los barrios, más hacia la movilidad sostenible. Ya empezamos a mirar un poco más hacia Europa. Y bueno, nos permitió adaptar luego posteriormente a la estrategia de desarrollo urbano sostenible, porque bueno, a pesar de que tenemos un plan estratégico que nos marca, o sea, nos elabora un marco estratégico que engloba toda la ciudad y todos los ámbitos, sí que es verdad que desde Europa nos marcan o nos definen una estrategia concreta que nosotros tenemos bueno, que trabajar y definir en base a todo el trabajo que ya tenemos, toda la planificación y los proyectos y metas que nos planteamos en los planes estratégicos. Ahora continuamos con el segundo plan estratégico y bueno, Europa nos marca otras directrices, tenemos que alinearnos con los ODS, con la Agenda Urbana Europea, con la Agenda Urbana Española y aterrizar esos ODS al ámbito local. Y en eso estamos trabajando en eso para que cuando, como decía Teresa, cuando salgan las nuevas convocatorias de fondos europeos, nosotros estemos en casilla de salida y no nos pille a contramano. Miguel, y en todo esto que han expuesto estos 3 invitados, entra en juego la consultora a la que tú representas, ¿no? Sí, por supuesto, no, encantado. Lo que quiero decir es que, y si me permites un segundito un poco en clave personal, sí. No soy un recién llegado a Lucena, es decir, conozco Lucena y conozco el trabajo de Lucena desde hace más de 15 años, ¿no?, que tuve la oportunidad ya con el alcalde Berjillo de empezar un poco a hacer algunos planteamientos, después con Juan magníficamente, con Teresa y demás. Por tanto, puedo decir que en Lucena me siento como en casa, es decir, porque realmente soy un apasionado del municipalismo y soy un apasionado de la planificación estratégica. Por tanto, yo creo que aquí confluyen los elementos fundamentales para que realmente una acción, en este caso a largo plazo, una acción estratégica, que no es muy habitual, es decir, y eso hay que decirlo también, es decir, lo decía yo creo que también Elida en su primera intervención, ¿no? Realmente son muy pocas las ciudades que hasta ahora han hecho planificación estratégica. Han querido mirar más allá. Yo siempre digo, la planificación estratégica es mirar hacia la ciudad que quieren nuestros hijos, es decir, es mirar a 10 años vista.
Normalmente pues, se está mirando siempre el problema de hoy y pensamos que el problema de hoy va a ser el problema que se va a mantener 10 años. No, no, no. O sea, aquí el gran éxito de la visión estratégica o de la planificación estratégica es intentar posicionarnos un poquito más allá. Y eso es importante porque eso al final lo que da coherencia a todo lo que es la acción municipal y de todos los ciudadanos. Porque no hay que olvidar una cosa, la agenda evidentemente es una agenda de ciudad. No es un plan de mandato de un equipo de gobierno concreto que está aquí, ni es un plan municipal desde el ayuntamiento. Muchas veces, cuando tenemos problemas, miramos al ayuntamiento como el único actor que realmente, y el ayuntamiento tiene sus competencias. Aquí hay otros actores, evidentemente, está la Junta de Andalucía, está el Estado, y además también, y en el caso de Lucena además, una gran riqueza empresarial, es decir, que también tiene que decir, y una ciudadanía activa que cada vez tiene que ser más corresponsable en esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la agenda nos da ese instrumento que nos permite a todos los que formamos ese ecosistema de Lucena, léase organismos, léase organismos públicos, léase asociaciones, léase empresas y léase ciudadanía, pues lógicamente planificar a más futuro. También decir una cosa que no es menor, es decir, que creo que hasta ahora no ha salido y si me lo permitís también. Yo creo que Lucena es una de las 120 ciudades que actualmente está reconocida por el Ministerio como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española y ha recibido una importante subvención de fondo de Next Generation precisamente para hacer este trabajo. En España hay más de 8.000 municipios. En esta convocatoria concurrieron más de 400 municipios y realmente al final se aprobaron solamente 120 candidaturas. Y Lucena está seleccionada como tal. Y eso supone también una responsabilidad de aquellos que estamos trabajando en la agenda urbana, porque supone que efectivamente nos van a mirar con lupa, lo cual nos encanta. Es decir, porque al final los resultados, como decíamos anteriormente, pues a la vista están de que realmente Lucena se planifica y se ejecuta bien, es decir, y eso es muy importante, sobre todo para todo lo que viene de fondos europeos. Os pregunto a los cuatro, ¿qué hace falta ahora en Lucena para estar preparados de cara a esa convocatoria del próximo año? ¿Qué hace falta? Bueno, lo primero que hace falta es precisamente, lo hemos dicho, es tener un objetivo, tener un horizonte claro hacia el que nosotros queremos caminar, de la mano, evidentemente, de la ciudadanía. Por eso esta Agenda 2030 se sustenta precisamente en la participación ciudadana. Se sustenta la participación ciudadana no solamente a través de una serie de entrevistas que se han ido haciendo con personas de referencia, sino también, y con personal técnico, sino que hemos mantenido también encuentros con la ciudadanía en las distintas mesas de zona, aprovechando también los presupuestos participativos, y se están celebrando mesas sectoriales precisamente vinculadas a los ámbitos, digamos, que van en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hablamos del ámbito social, del ámbito del asociacionismo, hablamos también del ámbito económico, del ámbito empresarial, lo decía antes Miguel, porque esto no estamos hablando de un modelo que afecte solamente al ayuntamiento, ni mucho menos, es un modelo de ciudad, es hacia donde nosotros queremos caminar. Yo creo que es algo tremendamente importante y no todos los municipios van a estar preparados cuando llegue el momento, precisamente para poder dar ese salto cualitativo. Nosotros tenemos que estar, precisamente este instrumento nos va a permitir ese salto cualitativo y nos va a permitir después poder desarrollar determinados proyectos, programas o como lo queramos llamar, ¿no? O expresiones, como se llama ahora en el caso de la EDUSI. Pero lo importante es, al igual que pasaba cuando optamos a la EDUSI o optamos a los fondos europeos, como llamamos Lucena Centro Histórico 1, Lucena Centro Histórico 2, eso se consiguió porque teníamos un elemento que era un plan estratégico. En la EDUSI se consigue porque tenemos un segundo plan estratégico, si no hubiese sido totalmente imposible. Pero es que ahora el poder optar a futuros fondos europeos va a pasar porque tengamos una planificación estratégica, porque tengamos nosotros nuestra agenda urbana. Eso es lo que estamos haciendo ahora, es adelantarnos precisamente y estar en posición de salida para que después podamos optar a desarrollar los proyectos, las propuestas, las iniciativas, los modelos que ha ido decidiendo la ciudad. Y ha ido decidiendo precisamente en esas reuniones, en esas entrevistas que después se van a tener. Ahora se van a lanzar también una serie de cuestionarios precisamente para que todos los ciudadanos pues, puedan expresar lo que realmente consideran oportuno. Y de verdad, yo te puedo asegurar, yo he estado en varias, que te sorprenderían los resultados. Es verdad que salen ideas, salen iniciativas, salen propuestas que evidentemente te permiten perfectamente definir hacia dónde quieres caminar. Y también un aspecto importante, hablamos de la juventud, de los jóvenes, porque los jóvenes tienen que ser protagonistas principales también en todo este proceso, porque ellos van a definir
con nosotros, con la ciudadanía, el modelo que queremos, hacia dónde queremos caminar. Bueno, todo esto conlleva una metodología, un desarrollo, ¿no? Que bueno será también que lo conozcan nuestros espectadores, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar el método que nos va a conducir al objetivo? Bueno, ha habido ya una primera fase de diagnóstico de situación en el que se han recogido de los diferentes documentos estratégicos que ya ha ido elaborando el Ayuntamiento en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de turismo, pues, tenemos ya un plan de turismo sostenible en el que recogemos una serie de propuestas y estas propuestas se han volcado pues, como retos y como posibles proyectos motores y se han tenido diferentes entrevistas individuales con personas del ámbito técnico de nuestra localidad. Con esa información se ha hecho, como digo, ese primer diagnóstico, se han recogido pues una serie de objetivos estratégicos, concretamente 10 objetivos estratégicos que están aglutinados en las 3 mesas que ha definido Juan, las 3 mesas de trabajo que estamos teniendo durante esta semana y dentro de cada objetivo pues hay diferentes, lo llamamos proyectos motores, son grandes proyectos que entendemos que funcionan como acciones palanca o impulso a la ciudad a la que queremos caminar. Durante los 3 talleres que estamos desarrollando en esta semana, de alguna manera se están visando, repasando si efectivamente lo que nos marcamos, lo que se define en ese primer diagnóstico como retos y como proyectos motores, pues son los que están. Pero también si nos falta alguno o ha habido alguna cuestión que no se ha recogido en ese primer diagnóstico, de manera que se está enriqueciendo, pues digamos, ese primer borrador del diagnóstico inicial. Con la fase de encuestado que se va a lanzar y con algunas actividades que vamos a llevar a diferentes puntos de la ciudad como una herramienta también, bueno, pues para informar y formar en torno a la agenda urbana y para dar esa oportunidad de participación al conjunto de la ciudadanía, se seguirá enriqueciendo este documento hasta que tengamos, bueno, pues toda la información que se tendrá que plasmar en una propuesta que tiene que ser aprobada por el Pleno de la Corporación. Ya hubo una reunión con los diferentes grupos políticos, se les explicó cuál sería el proceso, porque yo creo que uno de los grandes retos, pues no quiero decir los hándicaps, pero sí es un reto, es que efectivamente nos han concedido una subvención, hemos sido una de las 120 ciudades, nos tenemos que felicitar por ello, pero a cambio, pues evidentemente eso tiene conlleva una responsabilidad, y la responsabilidad es que debemos tener aprobada nuestra agenda urbana local por la Corporación Municipal antes del 13 de septiembre, y coinciden en esa fecha nuestra Feria del Valle. Ayer yo marcaba como fecha, me gustaría para que pasara por el Pleno de la Corporación, el 5 de septiembre, con lo cual, bueno, vamos con una fecha muy justita y además en un periodo vacacional. Y bueno, eso, el 5 de septiembre sería un pleno extraordinario. Efectivamente, sí. Tendrá que ser en un pleno extraordinario, no al lugar a que lo podamos realizar de otra manera. Como me entiendo, y además así se habla con los grupos políticos, esto evidentemente es un tema que tiene la suficiente enjundia como para que se motive ese pleno extraordinario. Evidentemente vamos a trabajar para intentar el máximo apoyo en ese pleno. Ojalá esa unanimidad que conseguimos en los otros 2 planes estratégicos. Yo creo que eso es debe ser el objetivo también de la Corporación como representante del conjunto de la ciudadanía. Y sé que estamos hablando de un documento estratégico que trata de aglutinar las necesidades y las oportunidades que ve el conjunto de la ciudadanía, bueno, pues qué mejor manera de refrendarlo que con esa unanimidad por parte del Pleno de la Corporación. Y una vez esté aprobado por el Pleno de la Corporación este documento, bueno, sí que tenemos la oportunidad de seguir incorporando o perfilando a través de, como digo, esa herramienta viva que va a ser la agenda urbana, pero nuestro objetivo ya va a estar en ir revisando la información que nos vaya llegando, quizás extraoficialmente, en torno a por dónde va a ir la siguiente convocatoria de los fondos estructurales, teniendo en cuenta que nosotros estamos culminando la ejecución de los fondos EDUSI, que terminarían, tenemos de plazo tope el 31 de diciembre del año 2023, que ya me habéis escuchado varias veces que nuestro objetivo es terminar antes, porque creo que vamos en plazo para hacerlo, y que esa será una muy buena carta de presentación al Ministerio de Europa de lo que es Lucena, pues una ciudad que sabe planificar en estrategia y ejecutar en tiempo y forma, y que, bueno, si eso nos sirve también para pillar algún remanente, pues bienvenido sea. La cosa es pillar. La cosa, bueno, es uno de los objetivos que tenemos que tener. De lo que se trata. Claro que sí. Si se ha hecho ya ese diagnóstico, si se ha activado la participación ciudadana, a mí me gustaría que contarais qué es lo que revela tanto una cosa como la otra, el diagnóstico y lo que antes hacía referencia Juan, ¿no? De que sorprende un poco, ¿no? Lo que manifiestan
los ciudadanos a los que se les encuesta o a los que se tantea o a los que se les está planteando este proyecto? Sí, bueno, realmente yo siempre cuando vamos a las reuniones con los vecinos, con los diferentes colectivos y demás, siempre suelo decirles la misma frase, ¿no? Nosotros desde la administración, todos los técnicos tenemos una visión muy particular de lo que es la ciudad. Nosotros vemos la ciudad desde nuestro sitio, ¿no? Pero no vamos más allá. Y es fundamental las opiniones, las ideas de los diferentes sectores productivos, de los diferentes colectivos sociales, de los medioambientales, del ciudadano de a pie, porque al final ellos son, cada ciudadano es el que vive el problema en su calle, en su negocio, cuando sale al monte, cuando quiere ir al teatro. Ellos son los que realmente detectan cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades. Incluso son capaces de aportar posibles actuaciones, posibles proyectos que a nosotros, por la situación en la que estamos, porque realmente no sufrimos esos problemas o no los padecemos. Porque no tomáis esa perspectiva externa. Exacto. Que toma el ciudadano. Claro. Vosotros estáis, bueno, pues eso, en la administración, desde la administración es muy difícil tomar esa perspectiva exterior, ¿no? Claro, además es eso, ¿no? Yo conozco mi calle porque paso todos los días por mi calle. Como técnico, si yo no paso por esa calle todos los días, yo no sé si... Pongo el ejemplo de la calle, ¿no? Si tiene una arqueta rota, si se ha roto una losa. Sin embargo, es el vecino el que realmente sufre ese problema. Y son ellos los que hacen ciudad. O sea, ellos son los que tienen el mayor conocimiento de cuáles son los proyectos que nos pueden hacer llegar a esa Lucena que ellos creen, la Lucena que ellos quieren, y siempre es lo mismo, ¿no? O sea, piensa, a las personas mayores, piensa cómo quieres que sea la ciudad en la que vivan tus nietos, piensa cómo quieres que sea la ciudad en la que vivan tus hijos, en la que crezcan tus hijos. Y a los más pequeños, pues bueno, ¿cómo quieres que sea tu ciudad de aquí a 30 años, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso de reflexión que la gente no se plantea a diario, ¿no? Pero que es importante hacerlo porque enriquece muchísimo el trabajo que hacemos. A nosotros nos permite pisar tierra real y, bueno, a la corporación municipal les aporta un documento. Yo siempre digo que eso debe ser el libro de cabecera de todo político, ¿no? Ahí tiene la guía en la que debe situarse si quiere hacer por su ciudad. Exacto, si quiere hacer lo que quieren realmente sus vecinos. Yo creo que es una manera muy fácil, ¿no?, de satisfacer las necesidades que tienen. Sí, lo que pasa es que luego llegan los políticos y pasa lo que pasa. Claro, eso luego cada persona es un mundo, ya repaso. Pero bueno, sí que es verdad que... Con lo fácil que es, quiero decir. Como yo digo, en la mesita de noche y todas las noches un repaso. Claro. Miguel, ese diagnóstico. Vamos a ver, yo creo que evidentemente el diagnóstico de Lucena, yo creo que ya todos conocemos y vosotros conocéis la ciudad y demás, ¿no? Muchas veces cuando aborda este tipo de trabajo, yo creo que no es tanto en sí, sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas, ¿no? Cuáles son nuestros grandes retos, ¿no? Pero el hecho ya de contrastarlos, como decía Elida, con la ciudadanía y con las empresas y con los sectores, es muy importante. Porque aquí no hay una visión única, es decir, no nos veamos a engaños, es decir, o sea, evidentemente los intereses existen, pero esa contraposición de intereses también es muy rica, porque evidentemente de esa contraposición de intereses salen posiciones. Ahora las mesas participativas que hemos tenido una social, hemos tenido una económica, hoy tenemos la territorial, la medioambiental, y efectivamente hay intereses particulares, como se nota en cualquier colectivo, pero es muy lógico y muy lícito. Es decir, lo importante es contrastarlo, porque tenemos poca posibilidad de contraste. A eso se une también que muchas veces demandamos al ayuntamiento, pensamos que el ayuntamiento es un ente uniforme, como una gran ventanilla, y un ayuntamiento por dentro es muy complicado. Un ayuntamiento por dentro se gestiona habitualmente en verticales. Es decir, urbanismo, medio ambiente, turismo, economía, hacienda, tal. Entonces, realmente, el hecho de sentar ya a los técnicos municipales solamente para hacer un diagnóstico de cómo ven la ciudad, lo que decía Elida también francamente bien, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, ya ahí hay una riqueza importante, porque aquí lo importante es la visión transversal, la visión de ciudad y sobre todo la visión más allá, ¿vale?
También hay un tema muy importante en la metodología, que eso tenemos que ser conscientes, que subyace. Juan lo ha dicho en su primera intervención, me parece fundamental. Aquí, a diferencia de los planes estratégicos que se han hecho voluntariamente por parte del Ayuntamiento, aquí también se interviene voluntariamente, yo creo que tenemos documentos de referencia, cosa que hasta ahora no teníamos. Es decir, existe una Agenda del 2030 de las Naciones Unidas, existe una agenda para la Unión Europea, existe una Agenda Urbana Española que nos van marcando la ruta. ¿La ruta de qué? De lo que hemos venido a llamar el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que supone armonizar el desarrollo económico, no todo es economía, el desarrollo medioambiental, cada vez evidentemente tiene que ser, y eso lo estamos viviendo a diario, una ciudad más vivible, más saludable, menos dependiente del coche, una ciudad también que, lógicamente, desde el punto de vista social sea mucho más integrada. Es decir, de nada nos sirve un gran desarrollo económico si es a costa de que haya una clase que cada vez es más rica y una clase pobre que cada vez es más pobre. Es decir, reducir esas brechas entre colectivos es muy importante en un instrumento como este. Por tanto, ese es el vector que nos tiene que guiar. Nosotros, afortunadamente, estamos agarrados a un documento metodológico que, en ese sentido, aprovecho un poco vuestra audiencia para que realmente lo consulten, porque es la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española, como decía Teresa, tiene 10 grandes objetivos estratégicos. No es una agenda de urbanismo, es urbanismo, es medio ambiente, es política social, es política medioambiental, es innovación, es decir, tiene prácticamente todo lo que son las políticas urbanas y los plantea como 291 retos, porque son 291 líneas de actuación. Y decir, el diagnóstico entonces ¿en dónde va? Es decir, ¿cómo está Lucena en relación a esas 291 líneas? Y a partir de ahí construir cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros proyectos para mejorar la situación de la que partimos. Y todo esto con algo que también lo ha mencionado Juan y me parece muy importante recalcarlo, que la agenda no es un documento, no sé si Juan o Teresa, perdona, la agenda no es un documento, es un proceso. Y eso tenemos que ser muy conscientes. ¿Quién nos iba a decir hace 8 años que íbamos a vivir lo que hemos vivido en los últimos, cuando hicimos la EDUSI concretamente? Sí. Y tenemos planificada la EDUSI, tenemos nuestro documento estratégico. Cuando se hizo el segundo plan estratégico, que íbamos a tener una situación de pandemia a nivel mundial que ha afectado lógicamente al tejido productivo de todas las ciudades, fundamentalmente las pymes, que ahora entramos en una guerra con una carestía de materiales. Y sin embargo, no podemos estar encorsetados por un plan que hicimos hace 5 o 6 años. Entonces, yo creo que la agenda la tenemos que tomar así, la tenemos que tomar como un proceso. Hoy, evidentemente, hay un primer documento, pero la agenda contendrá también unos instrumentos de gobernanza y de participación, para que en el momento que ocurra cualquier cosa que realmente haga que nuestra agenda se quede obsoleta, pues inmediatamente se puedan convocar las mesas y se pueda actualizar. Eso es lo importante de la agenda. Y vivo, como decía antes, me parece, Teresa, ¿no? Que es un instrumento vivo, ¿no? Vivo, por supuesto. Es decir, no quedarnos porque realmente no tendría sentido. Si revisamos, insisto, las claves del plan estratégico de hace escasamente 5 años, se nos ha quedado viejo. Por eso estamos donde estamos. Es normal, porque la sociedad evoluciona de una forma tremenda, ¿no? Y eso tiene un impacto local. Oye, y todo esto desde vuestra perspectiva, desde la perspectiva política y de vuestro trabajo, ¿esto es fácil de trasladar a la ciudadanía? ¿La ciudadanía capta ese mensaje de ponerse a pensar en una ciudad de futuro, en una ciudad sostenible, accesible, verde? No lo sé. ¿Aún cuesta arrancar ahí? Yo creo que la mejor manera de hacerlo llegar a la ciudadanía, yo soy mucho de intentar bajar las cosas al suelo, sí, y me gusta además plasmarlo con ejemplos concretos. Y la mejor manera de explicarlo es con lo que ya hemos hecho. Nuestra ciudad ya ha funcionado. Es que ya tenemos el ejemplo. Hemos elaborado 2 planes estratégicos que además los 2 se hicieron con procesos participativos, si no iguales a estos, bastante parecidos. Los 2 culminaron, en aquel momento era con documentos estancos, ahora hablamos de unos procesos que van a ser vivos, pero en definitiva eran unos instrumentos de planificación del modelo de ciudad que queríamos a X años vista, y esos documentos nos permitieron, entre otras cosas, poder concurrir a fondos europeos que han financiado la ejecución de proyectos concretos que estaban contenidos en ese plan estratégico o proyectos concretos que iban alineados con los objetivos que se marcaban en ese plan estratégico. Es que ya tenemos el ejemplo, y eso la ciudadanía lo entiende perfectamente. Te sientas, planificas, proceso participativo, documento que aprueba el Pleno de la Corporación, y con esa herramienta de planificación estratégica tú concurres a diferentes convocatorias de subvenciones para poder ejecutar proyectos. Es cierto que ya toda la parte de Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agenda Urbana Española, bueno, pues son conceptos un poco más... que se nos escapan, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque no tenemos como libro de cabecera la Agenda Urbana Española por las noches. Entonces, bueno, pues sí, es cierto que es difícil quizás hacerlo llegar y trasladar la importancia que puede tener para nuestra ciudad. Pero yo creo que la mejor manera es
con lo que ya hemos hecho y con lo que ha supuesto de transformación para la ciudad. Y la parte, yo creo que también muy interesante, es que al final tú defines un modelo de ciudad y no lo definen los políticos, lo define la ciudadanía. Qué mejor manera precisamente de implicarse para eso, para definir, construir la ciudad que tú quieres en los próximos años. Yo creo, después ya los políticos lo que tendremos es que gestionar precisamente ese no le quiero llamar documento, ¿no? Y valorar y evaluar, ¿no? Y evaluar, evidentemente, porque todo esto lleva un proceso de evaluación y de cumplimiento de objetivos y que te permiten después implementar lo que ha dicho antes también Miguel. Por eso es un documento, no uso otra vez la palabra documento, es una herramienta viva, porque se va a ir adaptando precisamente a las conclusiones que se deriven de ese proceso de evaluación. Yo quería también resaltar otra cuestión. En el tema de la DUSI, que lo hemos comentado, que ahora mismo estamos inmersos, ya ha dicho Teresa que quiere acabar antes de diciembre de 2023, bueno, pues realmente hay 14, se han planificado, básicamente son 14 estrategias o expresiones de interés, ¿no? O proyectos, ¿no? Como queramos llamarlo. 14 de los 14, 5 se han concluido ya. 6 están en vías de finalización, se están ejecutando. Y solamente quedan 3 por ejecutar, que son además los de temas de administración electrónica, que son los más rápidos. O sea que, es decir, que al final lo importante es que seamos capaces de en este caso, la DUSI, de poder desarrollarlo, de poder ejecutarla en tiempo y forma, y como ha dicho Teresa, de ejecutar incluso más, que nos permita en un momento determinado conseguir remanentes. Ya lo conseguimos en la anterior convocatoria. Pues esto es algo igual, es parecido. Este modelo de gobernanza es por el que hemos apostado, que yo creo que es tremendamente interesante, tremendamente dinámico, pero es que a todos nos hace partícipe precisamente del proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que intentar llegar. Este programa, que además tiene una gran audiencia, yo creo que es fundamental. Intentar involucrar a las personas para que participen, para que después cuando lleguen a su casa o a través de internet o a través de los dispositivos móviles, esos cuestionarios, que puedan participar, que puedan enviarlos, porque todo eso va a ser lo que conforme esa herramienta en la que estamos trabajando. Vamos muy deprisa, pero los plazos son los que nos han marcado. Ya hubiésemos querido nosotros tener un año, ¿no?, para poder trabajarlo. No ha podido ser, estos son los plazos, pero bueno, también te tengo que decir que estamos acostumbrados, porque el segundo plan estratégico creo que se consiguió en 3 meses, 4 meses, con un modelo diferente, buscando también referentes o líderes ciudadanos. Bueno, este funciona de otra manera, porque también en todo eso también cambian los procesos, pero evidentemente yo estoy convencido de que vamos a elaborar al final una herramienta francamente interesante y que nos va a permitir seguir caminando. No podemos ir caminando implementando acciones aisladas que al final te dan una sensación de algo inconexo, que no hay relación, no hay conexión entre distintas actuaciones. No, hay que intentar trabajar precisamente con estrategia, y esto es precisamente lo que venimos haciendo, y yo creo que es lo que hay que seguir haciendo, porque además te define como ciudad perfectamente. Lo que sí deja esto claro que hay un compromiso importantísimo de desarrollo y de puesta en marcha de todo esto, ¿no? Totalmente. Y por eso también es importante cuando hemos hablado de todos los grupos políticos. Claro. Es decir, es que esto no es un documento, no es una herramienta que esté elaborando el equipo de gobierno. Esto es ni siquiera la corporación municipal. Lo ha dicho antes Miguel, es de ciudad, es la ciudadanía la que va a marcar el ritmo. Incluso para una corporación que no vaya a llegar a ejecutar todo esto. Claro, estamos hablando hasta el 2030. Claro. Claro, normalmente la planificación estratégica, cuando tú planteas un proceso de planificación estratégica, no la haces pensando en 4 años, que es el mandato electoral, lo haces pensando en un margen mínimo de 10 años. Entonces, por eso es tan importante que participe la ciudadanía, porque son ellos los que están diseñando su ciudad. Al final ellos son los que tienen que ver que esas cosas o esas actuaciones que consideran necesarias se van haciendo. Y es importante el apoyo por parte de todos los grupos políticos municipales, por un lado porque están respaldando un proyecto que está diseñando la ciudadanía, y al final es la función de un gobernante, ¿no? Ejecutar
y lo que le cubrir demanda las la necesidades ciudadanía. de la ciudadanía, y por otro lado porque es un proyecto de ciudad y es un proyecto que debe estar amparado por todos los grupos municipales para que una vez haya un cambio de gobierno, en caso de que lo haya, pues siga siendo un documento válido de sólido. cara, exacto, sólido, y que dé respuesta y que va a dar respuesta a las necesidades y a las demandas de la ciudadanía. A mí sí me gustaría dejar una cosa clara. A la luz de los resultados, una vez que se tenga ya desarrollado este instrumento, con los datos, con lo que la ciudadanía ha manifestado, desde el punto de vista político, no se incorpora absolutamente nada. Un proyecto, todo Nada. va a ser Nada. el resultado de la ciudadanía. Totalmente. Sí. Totalmente. Esa, Pero bueno, esa es la grandeza del proyecto. También tengo que decir que, aunque ha comentado Juan antes, ha habido en alguna de las mesas, ¿no? Algunas de las propuestas que han podido parecer sorprendentes, ¿no? Sorprendentes porque no se habían identificado antes, por ejemplo, los documentos estratégicos que teníamos o en las entrevistas técnicas. Yo tengo que decir que absolutamente todas las cuestiones, tanto las que se recogen en el primer borrador como las que se han incorporado por parte de las diferentes mesas, son todas cuestiones que en algún momento, al menos yo en los 7 años que llevo, pues han salido en diferentes conversaciones con el sector empresarial, con el sector asociativo, con el sector comercial. No estamos hablando de cuestiones que nos suenen como totalmente ajenas. Entonces, yo creo que al final se hace tal barrido de las metas de la ciudad y de los objetivos de la ciudad que poco más te queda por incorporar. Es que está todo. Realmente haces un barrido total de todas las necesidades y demandas que puede tener la Lucena del año 2030. Pero claro, organizado. Efectivamente, Y organizado secuenciado, que es la parte que nos compete, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues ya da sensación de... Sí, y refrendado. Esa es otra de las cuestiones. A veces a nosotros nos pueden llegar inquietudes o propuestas de manera aislada por un ciudadano o por un colectivo pequeño de la localidad, pero esto te da la oportunidad... De encuadrar ese proyecto. De encuadrarlo y de alguna manera contrastarlo con el conjunto del sector, para ver si coincide, analizar, ¿no? claro, analizar si realmente tiene el peso y la importancia suficiente como para ser incorporado como proyecto motor, que es el concepto que se nos solicita. Esto ayer lo comentaba Miguel como ejemplo. A las personas que participan en la mesa económica, por favor tenemos que aislarnos de nuestras necesidades individuales o de nuestros intereses individuales. No se trata de pensar en el proyectito que te puede beneficiar a título individual, sino de los grandes proyectos que benefician al conjunto de la ciudadanía. Y eso al final, de alguna manera, se refrenda por el conjunto de las mesas de trabajo y por los diferentes procesos participativos que hay. Así que poco hay que incorporar, sinceramente, aparece todo. ¿Y hay voluntad de colectividad? Sí. Cuando se plantea todo esto, ¿hay voluntad de que ese interés sea en bien de la colectividad? Sí. En los distintos sectores, ¿no? Sí. Bueno, hay reflexiones conjuntas y yo creo que eso es importante. Es decir, los intereses son intereses. Es decir, yo puedo decir entre un colectivo, representar a un colectivo que a mí me interesa, digo yo. Es decir, oye, pues trasladar determinados servicios municipales afuera de la ciudad. Evidentemente habrá otro colectivo que dirá, oye, no, queremos potenciar también el centro comercial, la actividad comercial, a no sé cuánto. Habrá otro que dirá, oye, pero es que tenemos que potenciar los barrios, pero eso es legítimo, es decir, cada uno intenta vencer eso. Entonces, esa reflexión conjunta sí existe, y yo creo que es muy importante. Sí. Y evaluarlo, lógicamente, y a partir de ahí... Y a la hora de, por ejemplo, cuando les pedimos que prioricen, porque se hace una exposición de lo que nosotros hemos identificado, se hace una exposición pública de las necesidades que cada participante plantea, y como decía Miguel, ahí es cuando aflora el individualismo, pero luego, una vez terminada esa reflexión, cuando pasamos a lo que nosotros llamamos vamos a votar, ¿no? Y a priorizar, o sea, sí que se detecta que a la hora de valorar cada una de las actuaciones, evidentemente el primer voto va a ir para lo que le interesa, ¿no? Pero sí que luego después piensa más allá, o sea, ya se piensa más a nivel global, y eso sí que se detecta, ¿no? Que evidentemente voy a votar lo que quiero, ¿no? Pero sí voy a valorar las otras propuestas que se ven reflejadas. Pero porque al final, en todo ese proceso,
pues aunque es verdad que cada uno, porque tú dices, bueno, hemos detectado una serie de iniciativas y se comentan. Cada uno de las personas que asisten también aporta lo que considera oportuno. Pero hay un debate y un diálogo. Y después de ese debate y de ese diálogo, que es yo creo que es la base, por eso hablamos de la colectividad, es cuando se procede a votar. Entonces, claro, ya... nos alejamos un poco más de la postura individual. Exacto, ¿no? claro. Yo lo planteaba precisamente porque en el proceso de los municipios siempre ha costado un poquito de trabajo el entender que el trabajo en red, que después se ha trabajado muchísimo en el trabajo en red entre municipios, ha costado dar ese paso. Éramos muy individuales a nivel de municipio, hasta que hemos entendido que yo contigo y con aquel otro y con aquí y con allí somos más fuertes, ¿no? Entonces eso ha costado. Supongo que en estos casos pues supone un paso que no todo el mundo lo acepta de inmediato, ¿no? No te creas, yo creo que es bastante fácil, pero al final, es bastante fácil. Al final, dentro de cuando empiezan el momento ese de debate, ¿no?, en el que cada uno va defendiendo su postura o sus necesidades, al final siempre existe un punto en común. Siempre hay algún elemento que los interconexiona. Donde se encuentra el beneficio para todos. Exacto. ¿No? Entonces, claro, al final es fácil, o relativamente fácil, que el que está enfrente entienda tu postura, empatice contigo y termine identificándose con tu problema y haciendo lo suyo. O sea, que sí que quizás sea uno de los elementos que yo considero que son más importantes, ¿no? Ese momento de reflexión, de intercambio, de permeabilidad entre unos ámbitos a otros, porque enriquece muchísimo más el trabajo que estamos haciendo, incluso a las personas, a los sectores y colectivos que participan, ¿no? Tienen una visión más de conjunto y permite eso, ver la ciudad en todos los ámbitos y no solo en mi problema del día a día, de mi empresa, de mi calle. Sí, además hay algo, yo creo que es importante en Lucena, ¿no?, frente a otras ciudades. Digo, porque también participamos en estas reflexiones en otras ciudades. Y normalmente estas cosas se ven muy abstractas. En Lucena no pasa eso. Es decir, Lucena, el hecho de haber contado con 2 planes estratégicos, el hecho de que el ciudadano... Es el ejemplo antes que ponía Teresa. Efectivamente. ¿no? Eso de tener el ejemplo visible, ¿no? Efectivamente. Entonces, ver la utilidad de lo que es la planificación estratégica. No hay que explicar nada. Es decir, no hay que explicarle, decir, ven, aquí se trata de hacer esto. No, yo creo que ya en cierta forma existe esa cultura y eso es muy importante y eso hay que cuidarlo. Y eso hay que cuidarlo porque es lo que nos tiene que seguir, evidentemente, haciendo ciudad en ese proceso estratégico, ¿no? No solamente en el documento, sino ir un poquito más adelante. Entonces, es verdad, es decir, eso notas perfectamente en las mesas, no hay que explicar. Evidentemente, cada uno te hace una posición individual, pero a partir de ahí ya se generan rápidamente los consensos. Estamos llegando al final del programa. Sí me gustaría una última reflexión de cada uno de vosotros de cara a lo que es el presente y futuro de esta agenda urbana. Bueno, yo creo que yo hablaría más de futuro, ¿no? Porque la agenda urbana lo que pretende es precisamente planificar, ¿no? Planificar para el futuro. Es una oportunidad, sin duda es una oportunidad. Yo creo que Lucena ha sabido aprovechar las oportunidades anteriores, lo hemos hecho con los otros planes estratégicos, lo estamos haciendo con la EDUSI y yo invito a la ciudadanía a que se incorpore, a que participe, porque sin duda vamos a ser referentes. Al final no van a ser tantas las ciudades o los municipios que van a poder optar precisamente a desarrollar programas concretos que faciliten el crecimiento sostenible de un municipio, de una ciudad. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Por tanto, yo creo que merece la pena aprovecharla y al final lo que estamos también dando una sensación de orden y de organización que es fundamental para que los procesos finalmente lleguen al objetivo que perseguimos, que es tener una ciudad, como yo he dicho al principio, una ciudad mucho más amable, una ciudad sostenible, una ciudad que sea capaz de responder a las necesidades y a los objetivos y a los planteamientos de nuestra ciudadanía. ¿Teresa? Bueno, yo creo que es importante en la fase en la que nos encontramos invitar a la participación con las diferentes herramientas que vamos a poner a disposición, algunas digitales, otras las vamos a hacer de manera presencial, nos vamos a desplazar a diferentes zonas de la localidad. Llamando también a que cuando se participe no se piense en las necesidades presentes, ni siquiera en las necesidades individuales. Yo creo que todos tenemos pues, familias de diferentes generaciones y yo cuando pienso en el año 2030 pienso en las necesidades que puedo tener yo con 40 años, pero también las que van a tener mis padres con 70 y mi hijo con 10, ¿no? Estamos hablando de 3 generaciones distintas y yo creo que debemos
expresar nuestras opiniones en este proceso participativo, pensando en las diferentes generaciones, las diferentes patas, ¿no?, que tiene nuestra sociedad lucentina, y desde luego poner el foco en la participación de los jóvenes de Lucena. A mí me gusta decir, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, y lo son porque el futuro del año 2030 se empieza a escribir, se empieza a construir hoy, 8 años antes, y por eso es muy importante que participen en este proceso, que manifiesten cuáles son las expectativas que tienen de la que es su ciudad con la meta del año 2030. Elida. Bueno, pues yo iba a hablar precisamente de lo mismo que Teresa, ¿no?, de la importancia de que participemos, de que pongamos de manifiesto nuestros problemas y los desarrollemos y planteemos las soluciones. No hay que identificar solo problemas, hay que identificar soluciones. Hay que identificar actuaciones que puedan mejorar nuestra vida, que al final será la de nuestro vecino, la de nuestro padre, la de nuestro hijo. Y bueno, que trabajemos, que es trabajar unidos, que la planificación estratégica es trabajar unidos por un bien común, por mejorar nuestra ciudad, porque nuestra ciudad sea, como decía Juan, sostenible, que podamos pasear por una zona verde arbolada, llena de oxígeno, que podamos movernos en bicicleta con tranquilidad, que podamos pasear por toda Lucena, atravesarla, que podamos tener todos los servicios disponibles, que no exista a lo mejor grandes niveles de pobreza, que no existan desigualdades. Y está en nuestra mano, plasmarlo en ese documento y luego yo siempre lo digo, ¿no? O sea, vamos a estar luego ojo avisor que si aquello que nosotros hemos plasmado en ese documento se está desviando, oye, si hemos participado tenemos todo el derecho a exigir que ese documento o que esa herramienta que se puso en marcha en su día se siga haciendo, porque sabemos que trabajar en clave de planificación estratégica tiene buenos resultados y somos los ciudadanos con los que participamos los que, oye, también tenemos que ejercer ese control, ¿no?, ese cierto control sobre quienes deben gestionar esa herramienta. Miguel. Bueno, yo creo que está dicho todo. Es decir, yo creo que el gran éxito de la agenda será que cada uno la haga suya. Es decir, yo creo que esto no es algo, como decíamos anteriormente, que salga específicamente ni del despacho del alcalde, ni de la Junta de Gobierno local, ni del ayuntamiento mismo, es decir, de ciudad. Y por tanto, todos debemos de ser, porque además todos somos protagonistas. Es decir, que esto no es un conjunto de reivindicaciones para que alguien haga algo. La agenda como tal contempla una serie de actuaciones que pueden estar en la esfera del ayuntamiento, de la Junta, del Estado, algunos tienen sus competencias, pero que incluso también, como decíamos inicialmente, también del tejido empresarial, incluso de la ciudadanía. Y lo que es más importante también, y de la cooperación público-privada, que muchas veces ahí es donde yo creo que tenemos grandes déficits, porque cada uno estamos acostumbrados a trabajar en nuestro carril y nos cuesta mirar a los lados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que reflexionar, ¿no? Y estas mesas nos sirven un poquito. Ayer surgieron algunas ideas interesantes en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo fundamental. Y me gustaría también terminar con una cosita que, aunque no es de Lucena, yo creo que es a nivel general, pero yo creo que nos tiene que llevar un poco para entender la agenda en su conjunto. Decía Ban Ki-moon, cuando se aprobó la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la batalla por la sostenibilidad global, porque estamos en una batalla por la sostenibilidad, lo que pasa es que ahora está disfrazada por pandemia, por guerra, pero evidentemente el reto del cambio climático lo tenemos a la vuelta de la esquina y hay que hacerlo, ¿eh? Pues la batalla por esa sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades. Por tanto, el papel de la ciudad es muy importante, porque realmente cuando tú hablas a alguien de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se le hace muy grande. Es decir, evidentemente es un reto muy importante acabar con el hambre en el mundo, o que todo el mundo acceda a sanidad, evidentemente. Pero eso tenemos que llevarlo a nuestro ámbito. Y eso vincula a la ciudadanía, vincula a las empresas, vincula a los organismos. Por tanto, yo creo que esto es muy importante. Cualquier acción será interesante siempre y cuando se haga en aras de esa sostenibilidad. Y la sostenibilidad, como decía una antigua primera ministra noruega, si me permitís la cita, que también es importante, es dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Es decir, no sirve de nada explotar un mundo de todos sus recursos si finalmente eso condena a lo futuro, ¿no? Por tanto, eso yo creo que son los elementos fundamentales que tiene nuestra agenda. Y que los va a tener, porque evidentemente tenemos referentes, y aparte de un poco como son la Agenda Urbana Española, la Agenda Urbana para las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. Gracias. Dicho queda. Miguel, gracias por estar aquí. Teresa, muchísimas gracias. Juan, gracias. Elida, gracias. Hasta aquí este programa especial de la Agenda Urbana
de Lucena. Podríamos seguir un ratito más, seguro, porque estamos aquí maravillosamente bien. Eso es lo que tiene esta casa y este patio en concreto. Si ellos lo desean, pues volveremos a hablar de agenda urbana pues cuando sea de menester, para seguir viendo cómo va evolucionando, ¿no? O para llevar a cabo esa inspección que también los medios de comunicación tenemos que ir llevando, lógicamente. Bueno, que gracias a todos, que muchas gracias por estar ahí, que pasen buena noche.